Aquí está, ya. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros entender, por así decirlo, es lo que vendría a ser la memoria dinámica. Memoria. Bueno, memoria en general, porque hay que explicar algunas cositas. Esto de la memoria, ¿a qué se refiere? Es cada vez que nosotros programamos algo, ¿cómo es que lo interpreta la computadora? Sabemos de que Java pues lo va a terminar como que traduciendo para que la computadora lo entienda. Pero sabemos que cuando nosotros utilizamos alguna variable o incluso el propio programa, la clase, se va a ir a guardar en algún lugar de la memoria. Va a estar almacenado ahí para que se pueda utilizar. En el caso de nosotros, ya enfocados a lo que vamos a avanzar para el segundo parcial, que son estructuras de datos, estructuras de datos, nos conviene hablar un poquito de las estructuras de datos que ya conocíamos y las que vamos a terminar conociendo a lo largo del avance de la materia. Estructuras de datos básicamente sería como una colección de datos, ¿no? Donde hay varios datos y con los que puedo realizar ciertas operaciones. ¿Esto qué significa? Que toda estructura de datos me permitiría a mí, por lo menos, manejar ciertas estructuras, ciertas operaciones básicas. Entre ellas serían como que guardar, ¿no? Guardar elementos, poder revisar o acceder a esos elementos, quizás eliminar, saber la cantidad de elementos o el tamaño, tal vez, y quizás reemplazar, tal vez, ¿no? Aunque esto de reemplazar va un poquito asociado con el guardar, pero bueno. Entonces, toda estructura de datos, pues, me debería permitir manejar muchos datos, todos los que yo necesite, y aparte de eso me debería permitir ciertas operaciones, como guardar más datos, acceder a esos datos, tal vez eliminar un dato, saber el tamaño de mi colección e incluso tal vez hasta reemplazar algún dato. Una estructura de datos que nosotros conocemos y hemos utilizado bastante son los arreglos. Esta es la primera estructura de datos que llegamos a conocer, arreglo. Esto entra dentro de la categoría de estructuras de datos, estática. Y esto de estática va asociado a lo que viene a ser la memoria. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de, el término estático, más que todo sería algo que no va a cambiar con el tiempo, algo que se mantiene así, que no se va a ver alterado, ¿no? Algo así. Y el arreglo tiene esa cualidad, pues de que si yo en un momento creo un arreglo de enteros, A, digamos, y esto va a ser un nuevo arreglo de enteros, ahí, un nuevo arreglo de enteros de 3 posiciones, por ejemplo, este arreglo va a tener 3 posiciones, pues hasta que se muera. ¿Y qué es lo que pasa cuando Java encuentra esto? ¿Cómo es que lo interpreta en la memoria? En la memoria, lo que va a hacer, ahí, va a buscar un lugar, como aquí le estoy diciendo, necesito 3 espacios,
va a buscar un lugar donde haya 3 espacios para poder guardar ¿qué cosa? Enteros. Entonces, digamos, acá en la memoria, tal vez en algún lugar de la posición, por ejemplo, 73, ha encontrado 3 espacios libres. Ahí. Entonces va a decir, ok, el arreglo A está aquí guardadito, la posición 0 es esta, la posición 1 es esta, la posición 2 es esta. Entonces las 3 posiciones ya están ahí juntas, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar con el arreglo. Tienen que estar necesariamente juntas las posiciones de cada elemento del arreglo. ¿Y esto por qué? Porque imagínense ustedes de que tienen todo al alcance de su mano. Todo lo que ustedes necesitan está tal vez en su mano, tal vez en su mochila, en una mochila que ustedes cargan, en alguna bolsa, yo qué sé, ¿no? Entonces todo está al alcance de su mano. Si yo necesito, por decir, revisar la posición 1, Java, ¿qué es lo que hace? Java te dice, ok, la variable A está en la posición 73. Y aquí tú le estás diciendo que quieres avanzar una posición. Entonces 73 más 1, esto da 74. El elemento que estás buscando está acá, por así decirlo, ¿no? Esa es como que la interpretación que llega a tener Java. Por eso es que se dice que el arreglo, su acceso, acá, el acceder de un arreglo, es sumamente veloz. Entonces, si nosotros hablamos del arreglo, yo puedo guardar, ¿no? Puedo guardar. Esto se hace sumamente veloz porque cuando yo quiero revisar alguna posición es casi inmediato, es simplemente hacer como una pequeña suma. Entonces, esto es veloz. Si yo quiero acceder, esto también es veloz, lo hace súper rápido. ¿Qué pasa con el eliminar? Esto, Java no nos permite eliminar posiciones de un arreglo. A eso también se refiere que sea estático, que no va a cambiar. Es decir, si yo he decidido que tenga 3 posiciones, 3 elementos, pues con esos 3 elementos ha nacido, con esos 3 elementos se va a morir. ¿Qué es lo que ocurre? Que eliminar como tal en un arreglo no existe. Uno tiene 2 opciones. Tiene la opción de dejarlo en cero, dejar en cero. Esa es una opción. Y la otra opción sería crear un nuevo arreglo, de menor capacidad. Entonces, si este arreglo tiene 3 posiciones y yo decido que quiero eliminar alguna de ellas, pues voy a tener que crear otro arreglo totalmente aparte. Digamos acá que este sea el nuevo arreglo y que este arreglo tenga solo 2 elementos, el 0 y el 1, esos 2. Tengo esas 2 alternativas. Esta de dejar en 0, híjole, se me cierra acá el OneNote. La de dejar en 0 sería llevar al valor por defecto que tiene cada arreglo. Los arreglos numéricos, su valor por defecto es el 0. Un arreglo de Boolean, su valor por defecto es false. Un arreglo de chars, su valor por defecto también es el 0, que sería como el carácter nulo, algo así. Entonces esa es la otra opción, simplemente que sea bajo razonamiento, bajo interpretación, algo así. Entonces aquí ya estamos viendo nuestra primera limitante. ¿Qué pasa con el tamaño? El tamaño yo lo puedo usar, puedo saberlo a través de length, y esto es una operación veloz porque lo hace casi al instante. ¿Cuál es el problema con length? Hay un pequeño, una pequeña cosa a tener en cuenta. Lo que ocurre es que length me va a decir cuántas
cuántas posiciones tiene el arreglo. Estén ocupadas o libres. Es decir, en el arreglo yo cuando utilizo length para conocer la cantidad de elementos, yo no estoy averiguando si esa es la cantidad de elementos dentro de mi arreglo, si esa es la cantidad de posiciones libres o de posiciones ocupadas. No sé, simplemente Java me dice, ok, bueno, eso yo no te lo puedo decir. Lo único que te puedo avisar es cuántos elementos tú puedes llegar a guardar, ¿no? Cuántas posiciones tiene el arreglo. Luego, la otra de reemplazar también se puede porque es a través de posiciones. Aquí. A ver, ahí. Reemplazar también se puede. Reemplazar. Y esto también es veloz. ¿Qué es lo que pasa? Hay que empezar aquí a poner ciertas notas, ciertos asteriscos, por así decirlo. ¿El guardar es sumamente veloz? Sí, pero está limitado por el tamaño. Ok. El acceder es veloz, sí, pero limitado también por el tamaño. Es decir, yo no puedo acceder a posiciones inexistentes. No puedo acceder a una posición negativa o no puedo acceder a una posición mayor al tamaño. También tiene sus límites. El eliminar ya de por sí es muy limitado. Tiene bastante problema, bastante complicación. Entonces nada es perfecto. El arreglo, si bien es muy veloz en ciertas operaciones, nos pone muchas limitantes, muchas de ellas por el tamaño, asociadas a su tamaño, porque es estática. Otra de las desventajas es de que, en nuestros ejercicios pues nunca hemos tenido la necesidad de usar arreglos sumamente grandes, pero en la vida real, si es que ustedes llegaran a necesitar, por ahí digamos están haciendo que como un pequeño programa para que en un teatro, si es que han ingresado tal vez, yo que sé, 200 personas, entonces se activen las luces del fondo, ¿no? Porque ya el escenario está súper lleno, entonces necesitan habilitar las luces. Sería como que un programa para ayudar con el control de la energía de un establecimiento, podría ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Si fueron como que la limitante 200 personas, en un arreglo tendría que yo buscar un lugar donde haya 200 espacios libres, pero juntos. A que justo he encontrado un lugar con 199, me falta un hito, por favor ese perdóname. No, Java no te perdona nada, sí o sí tiene que haber 200 libres y si no, pues entonces no te deja. Así que una de las limitantes con los arreglos es de que los espacios en memoria tienen que ser contiguos. Ok. Ahora uno dirá, bueno, el arreglo ya en cierto punto uno deja de usarlo. ¿Qué es lo que empieza a utilizar más? Pues ArrayList. ArrayList es lo que se empieza a utilizar. Puedo guardar valores, puedo acceder a esos valores, puedo eliminar valores, puedo saber el tamaño, y ese sí sé que me va a decir la cantidad de elementos que tengo guardados, y los puedo reemplazar, es decir, ArrayList lo tiene todo, puedo hacer todo con él. ¿Qué es lo que sucede? Si se dan cuenta acá, ArrayList empieza array, ¿no? Dice array, y arreglo en inglés, esto es array. Es decir, está asociando un arreglo, que es una estructura de datos estática, con un ArrayList, que dentro de nuestro parecer sería dinámico.
dinámico. ¿Qué significa esto de dinámico? Si estático representaba algo que no cambiaba con el tiempo, es decir, que podía mantenerse, por así decirlo, dinámico implica que está en constante cambio, puede crecer, decrecer, puede invertirse, puede hacerse de todo y sigue siendo lo mismo, o sea, sigue estando bajo el mismo nombre, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurre con ArrayList? ArrayList internamente maneja un arreglo. Entonces, todas las operaciones, toda la explicación que nosotros hemos hecho del arreglo, aplica para el ArrayList. ¿Qué es lo que sucede? ArrayList lo que hace es que crea un arreglo de 10 datos. Entonces, cuando tú añades algún valor, en ese arreglo de 10 casillitas se van guardando. Ahí, digamos, ¿no? Entonces, tu primer dato está ahí. El segundo dato en la siguiente posición libre. El tercero, ¿Qué es lo que pasa cuando ya todos se han llenado? Todos ya están llenos. ¿Qué pasa si es que yo quiero añadir un nuevo dato? Acá, digamos, de sub 11, ¿no? Si es que yo quiero añadir un nuevo dato, con un arreglo yo estoy con esa limitante del tamaño. Pero ¿qué es lo que pasa con ArrayList? ArrayList dice, bueno, yo manejo un arreglo, pero te dejo añadir todos los datos que tú quieras. ¿Qué ha faltado datos? Ya, ok. Entonces creo un arreglo mucho más grande. Me copio aquí los datos de 1, de 2, de 3 y así sucesivamente. Y cuando termine de copiarlos, aquí hasta de 10, voy a tener más espacios libres, porque he aumentado el tamaño del arreglo. Entonces ahora sí puedo añadir este que tú me has pasado, el dato 11, y tengo más espacios disponibles. Eso es lo que hace ArrayList. Básicamente agarra un arreglo y en el momento en el que se llena, crea otro arreglo nuevo, copia todos los valores, copia cada valor, ahí está, los copia, y una vez de que los tiene copiados, pues añade el valor que necesita y tiene más espacio disponible, ¿no? Más casillas vacías. ¿Cuál va a ser el problema de esto a la larga? La memoria. Si yo utilizo un ArrayList y yo que sé, he llegado a añadir 1000 datos, pues significa que en memoria esos 1000 datos están todos juntitos apechugados. Ventajas tiene, sí, ¿no? Que es veloz, que yo puedo acceder, puedo saber el tamaño, todo es súper veloz. ¿Qué desventajas tiene? De que estoy torturando a mi memoria haciendo de que busque espacios contiguos para almacenar cada vez más y más datos. Ese es el problema. Una solución de esto es lo que viene a ser, bueno, esto es en forma de pregunta dinámico, ¿no? Una solución a esto es lo que se conoce como memoria dinámica, la cual consta del uso de referencias. Ok, entonces, ¿qué es esto de las referencias? Básicamente sería como que una ubicación en memoria. Ahí está. Entonces, ustedes imagínense cómo era tal vez la situación hace unos, yo qué sé, 200, 300 años, ¿no? Época medio colonial, ahí, ¿no? Los españoles todavía creo que seguían rondando por ahí. ¿Qué pasaba si es que, por decir, había un soldado que quería invitar a su novia, a su novia a su casa? Esto hace 300 años. El soldado pues no podía decirle, oye, vivo en la calle, en la avenida Circunvalación, ven a verme, ¿no? Toma el Trufi 134, yo qué sé, ¿no? No podía decirle eso porque ni calles había,
todo, no había nada de vehículos, los vehículos además eran costosos. Entonces, ¿qué tenía que hacer el soldado, por así decirlo? El soldado tenía que ir a la casa de la chica, ¿no? Por el interés, supongo, tenía que recogerle y llevarle él a su casa para que tenga tal vez la cita, si es que él quería, ¿no? Entonces, eso de ahí era como que una especie de referencia, porque él no podía darle una ubicación concreta, sino tenía que ir a buscarla. ¿Cómo? Pues él sabe Dios cómo lo habrá hecho. Hoy en día ya todo esto ha cambiado. Si es que uno piensa en algún ejemplo de referencias, aquí como dice ubicación de memoria, puede pensar cuando nosotros enviamos una ubicación por WhatsApp. Por WhatsApp. Entonces ahí tú no necesitas, tú tienes ya los datos de la información, sabes dónde está, por decir, la persona a la que vas a buscar, y si en algún momento lo necesitas, pues sigues las indicaciones, ¿no? Algo así. Entonces, esto de la memoria dinámica, ¿qué representa para nosotros? Representa que, primero que nada, cuando nosotros usamos memoria dinámica, sí o sí trabajamos con objetos, sí o sí son objetos. Los tipos primitivos como int, double, boolean, estos no son válidos para este trabajo. Cuando nosotros usamos objetos, estos objetos se van a guardar en la memoria en alguna parte, sabe Dios dónde. Pero lo que a nosotros nos interesa es que cada objeto va a tener un identificador, una forma de decir este objeto vive en tal lugar, está ubicado en tal lugar. Entonces esto es lo que a nosotros nos interesa, es identificador. ¿Cómo lo vamos a obtener? No lo sabemos, simplemente, bueno, tampoco es necesario, solo basta con que yo cree una variable de ese objeto. Es decir, si por ejemplo acá yo tuviera una clase, public class, curso, digamos, curso, y aquí yo digo, voy a tener un profesor P, profesor P, y voy a tener una lista de estudiantes, digamos array list de estudiante. Ahí está, lista. Ok, ¿qué es lo que pasa? Si yo tuviera algo así, esto de acá, esto es una referencia. Una referencia a un objeto de tipo profesor. Ahí está. Eso vendría a ser. ¿Por qué? Porque es que es una referencia. Como les decía a un principio, cada vez que nosotros creamos algo, un programa, hacemos código, Java lo tiene que traducir para que la computadora lo entienda. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá en la memoria, en memoria, lo que ocurre es de que dice, bueno, aquí me están pidiendo crear un curso tal vez, ¿no? Un curso. ¿Y qué es lo que necesita el curso? Un profesor. Entonces, profesor. Pero ahora, ¿qué datos necesito yo para poder crear un profesor? Esto va un poquito orientado también a objetos, ¿no? Programación orientada a objetos. Profesor es una clase, profesor tiene sus propios datos, quién sabe, tal vez profesor acá, public, class, profesor, que tiene aquí su nombre, string nombre, int edad, digamos, edad, por ejemplo, punto y coma, punto y coma. Entonces, ¿qué va a pasar?
El curso, que es un objeto, es decir, es una clase que está generando objetos, necesita un profesor, un objeto de la clase profesor, y profesor tiene sus propios datos, es decir, profesor tiene, como así, por así decirlo, sus propias preocupaciones, no tiene tiempo para solucionar lo del curso. Entonces, el curso, como no, por así decirlo, no sabe qué tipo de datos todavía tiene el profesor, lo único que puede hacer es decir, bueno, ¿en qué ubicación va a estar el objeto? Digamos, está en la ubicación 51, ¿no? Esta puede ser la posición 37 de la memoria. Entonces va a ir a la posición 51 y acá recién está el profesor. Profesor. Y aquí está su nombre y su edad. ¿Esto qué puede ser? Imagínense ustedes que tal vez en su casa no tienen ya suficiente espacio, ¿no? Tal vez ustedes en su cuarto quieren poner libros, no sé, tal vez sobre su escritorio o en algún estante si es que lo tuvieran, y ya no tienen espacio disponible. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Tal vez su hermano, hermana, su primo que tal vez vive por ahí, sí tiene espacio. Entonces van y le dicen, ¿puedo guardar algunas cosas acá, por favor? Y le dicen, sí, ponlas ahí, hay espacio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá en la memoria? Buscan un espacio donde esté libre y ahí crean al profesor, acá. Entonces, en la memoria, cuando creen un curso, él va a decir, ¿para qué voy a seguir ocupando más espacio copiando los datos del profesor si simplemente me basta con saber dónde están? Si yo sé dónde están, entonces puedo ir a buscarlo y va a ser más fácil para mí obtener esa información. Eso es lo que ocurre. Esto de acá, si yo le digo está en la posición 51, automáticamente genera una referencia. Esto, referencia. Referencia. ¿Cómo nosotros podemos sacar ventaja de eso? Aplicando a las estructuras de datos, que como bien decía es nuestro tema para el segundo parcial. Veíamos que con el arreglo, y bueno, con el array list que nos han timado, nos han mentido todo este tiempo, el arreglo es estático, no lo puedo yo incrementar en tamaño ni nada. Y ArrayList internamente maneja un arreglo también, solo que él, cada vez de que el arreglo se llena, pues crea un nuevo arreglo más grande donde va copiando y generando todos los datos de nuevo. Es decir, ArrayList, ¿dónde sufre? Sufre cuando tiene que crear un nuevo arreglo, crear arreglo más grande. Ahí sufre. Y sufre cuando tiene que copiar los datos. En esas dos cositas ArrayList es donde sufre, donde se vuelve, por así decirlo, un poquito más lento. Y además, pues añadiendo de que a medida de que crezca, cada vez me va a pedir, me va a exigir más espacio y va a ser más complicado conseguirle espacio libre para todos sus datos, porque como usa un arreglo, sí o sí tienen que estar juntos. ¿Qué es lo que ocurre acá con la memoria dinámica? Como a mí no me interesa dónde esté, como a mí no me interesa tener los datos aquí, lo único que me interesa es saber la ubicación, dónde está. Con eso ya es más que suficiente para mí, lo puedo ir a buscar cuando quiera, ¿no? Ya tengo la ubicación en el mapa de dónde está. Entonces, más que suficiente. Para nosotros, eso ya es las bases para poder hacer una lista enlazada. Ahora, ¿por qué se denomina lista enlazada? Esto de las referencias, como su nombre completo, por así decirlo, sería enlace de referencia. Es decir, esto de acá genera un enlace de referencia, es decir, como si fuera el camino para llegar a esa ubicación. Eso, más o menos algo así sería. Entonces, ¿cómo yo puedo crear una lista enlazada? Esto básicamente tendría que tener todas las operaciones básicas.
Sería una nueva estructura de datos, por si acaso. Entonces, esta lista enlazada, su intención, ¿cuál va a ser? Pues guardar datos, ¿no? Guardar datos. Pero nosotros no queremos usar un arreglo, como en el caso de ArrayList. Queremos usar referencias. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Es decir, yo puedo guardar muchos datos y eso se va a guardar en distintas partes de mi memoria. Por decir, si yo tuviera una lista acá y le trato de añadir, por ejemplo, si yo le hubiera llamado add, le trato de añadir el 5, ¿no? Si fuera una lista de enteros, ¿qué va a pasar? En mi memoria, a ver, acá un rectángulo, ¿sí? Ahí. ¿Qué va a pasar en mi memoria? Ese 5 se va a ir a guardar en alguna parte. Yo qué sé, tal vez acá, posición 37. Ahí está el 5. Listo, se ha guardado. ¿Qué pasa si yo ahora dijera, oye, lista, quiero guardar el 31? Entonces, la lista va a buscar un espacio vacío, digamos acá, que esta es la posición 23, y pone acá el 31. Ok. ¿Qué pasa ahora si yo quisiera añadir otro valor? Lista.add el 57. Entonces este va a buscar otro espacio libre, digamos acá que fuera el 60, y aquí guarda el 57. Direcciones totalmente distintas y donde haya podido encontrar espacio. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera? Como yo he añadido en este orden, pues lo que yo esperaría es de que estén 5, 31, 57. Pero si me fijo la memoria, ¿qué es lo que pasa acá? Si veo en orden, voy a ver 31, 5, 57. No concuerdan. No concuerdan. ¿Qué es lo que ha faltado? Usar referencias. Lo que yo tendría que decir es de que este dato que es el 5, tiene que estar guardando el valor y también tiene que estar guardando, a ver aquí una coma, ahí está, tiene que estar guardando dónde está el siguiente dato. Y aquí pone su dirección de memoria. Después del 5 viene el 31 ¿dónde está? En el 23. Es decir, genera acá una referencia. Me dice dónde está y cómo tengo que llegar. ¿Qué pasa en este otro caso con el 31? Con el 31 este viene a ser el dato, lo que faltaría sería saber dónde está el siguiente. El siguiente está en la ubicación 60. Entonces genera una referencia, ahí está, hasta el 57. El 57 sería el último elemento, entonces como ya no hay nadie después de él, yo ya no esperaría seguir más instrucciones, entonces hasta ahí iría. La lista enlazada está construida a partir de una estructura auxiliar, una estructura un poquito más pequeña, la cual se denomina nodo. Este nodo, ¿cuál es su misión en la vida? Guardar un dato y guardar la referencia del siguiente nodo. Y listo. Esa es su única misión en la vida de este nodo. ¿Cómo es que yo la tendría que usar en mi lista? Como bien les decía, la lista enlazada está construida a través de nodos. Es decir, esto del nodo, ustedes si es que quieren hacerse como que una imagen un poquito explícita, sería algo así como un redondito
A ver si esto me deja. Ahí está. Sería como un redondito donde, esto lo voy a desactivar, donde aquí tengo el dato y luego en la segunda parte tengo un enlace que me dice dónde está el siguiente dato. Ahí. Entonces aquí está otro dato y que tiene exactamente las mismas cualidades. Siguiente. Y ahí. Algo así se haría. La lista como tal, la lista enlazada es básicamente la unión de muchos nodos, ¿no? De 0 o más nodos. Por lo tanto, la lista lo único que necesita conocer, como ya les decía, las referencias es como si fueran pistas, ubicaciones, ¿no? Direcciones, indicaciones. Por lo que si yo ya tengo una indicación, me puede ayudar a ir al siguiente punto. Si en ese punto yo recibo otra indicación, me va a poder ayudar a ir al siguiente y al siguiente y al siguiente y así sucesivamente. Pero todo eso sería como que la parte del medio del trabajo, por así decirlo. ¿Cómo es que yo empezaría a hacer mi búsqueda, mi trabajo? Sí o sí necesito un punto de partida, un punto inicial. Entonces, este es el que conoce la lista. Es el primer valor, el primer nodo que tiene que conocer sí o sí la lista, desde donde voy a empezar mi búsqueda. Generalmente se lo suele denominar ini o inicio o raíz, generalmente, ¿no? Así que si ustedes ven cualquiera de esos tres valores, lo más probable es que hagan referencia al primer dato de una lista, ¿no? Ahora uno dirá raíz, ¿por qué? Porque si uno piensa en la raíz de la vida real, la raíz de un árbol, eso es pues lo primero que termina dando vida al árbol, ¿no? El árbol tiene que echar raíces, sin raíces no vive, no se logra nada, por así decirlo. En programación, ¿cómo vendría a ser esto? Primero que nada, vengo acá al Replit, me creo mi nodo, nodo.java, ahí está. Ya, ahí. Entonces, este nodo, public class nodo, su objetivo en la vida, como ya les había dicho, es guardar un dato y guardar un enlace al siguiente nodo, una referencia. Eso es lo que yo necesito. Pero como en toda clase, tengo que especificar para cada variable que creo, tengo que especificar qué tipo de dato va a ser. En este caso, digamos, si es que fuera una lista de enteros, ¿no? Si es que esto fuera de enteros, cada dato va a ser un int, puede ser, ¿no? Entero, un int, si es que fuera, ¿no? Pero ¿qué sucedería si es que yo decido que esto sea de Boolean? Boolean. Entonces ahora ya no es int, tiene que ser Boolean. Acá también, Boolean. Primero empezaremos con int. ¿Cómo tendría que ser? Vengo acá. Yo digo, cada nodito tiene una misión en la vida que es guardar un dato, entonces le diré que sea un dato de tipo entero. Y el siguiente nodo, pues, como bien dice el nombre, me tiene que llevar hacia otro nodo. Ahí está, nodo. ¿Qué va a ocurrir? Su constructor, public nodo, y este nodo, para existir como su única misión en la vida es guardar un dato y guardar el siguiente nodo, pues tendría que recibir esa información, el dato, y sí, y eso nomás creo, solo el dato por ahora. Entonces lo guardo, mi dato va a ser el dato que me has enviado para guardar. Y siguiente nodo, de momento no conozco al siguiente nodo. Imagínense en este caso, acá,
que estoy generando acá una lista. Ahí. Una lista. A ver si esto me deja. Que estoy generando acá una lista L1. Y esta lista está vacía. Vacía. No hay nada. Ok. Ahora, ¿qué sucedería si es que yo a mi lista le añado el 7, por ejemplo? ¿Eso qué va a generar? Va a generar que automáticamente se crea un nodo. Esto genera un nodo, donde está guardado el 7 y, como les decía hace rato, un enlace al siguiente nodo. Pero en este caso no hay nadie después de él. No es el único elemento de la lista. Por lo tanto, cuando nosotros queremos decir después de él no hay nadie, o de momento no hay nadie, lo que se suele decir es null. Esta es la palabrita que hay que utilizar. Entonces, vengo acá y digo, como de momento estoy creando un nodo nuevecito, 0 kilómetros, no hay nadie después de él. Y listo. ¿Qué va a pasar? Nuestra lista enlazada, .java, public lista enlazada, public class, ahí está. Esta lista enlazada, como les mencionaba, tiene que conocer sí o sí el punto de inicio. Creo que el listenelder le suele llamar raíz, así que es lo que nosotros vamos a usar. Nodo raíz, ahí está. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? En el caso que les estaba explicando hace un ratito, decíamos, ¿qué pasa si estaba vacía? Es decir, no hay nada. ¿Qué pasa si es que añado un valor? El 7. Después de él no hay nada. Entonces decíamos null. Ok, entonces esa palabrita null es la que me sirve a mí para representar cuando no hay nada, por así decirlo, no existe nada en algún lugar, en algún espacio de memoria. Entonces acá en mi constructor, lista enlazada, lo que tendría que decir es de que, como estoy creando una lista totalmente vacía, de momento la raíz no guarda nada, es decir, la raíz es null. Y listo. Luego, una vez sentada esa base para nuestra lista, uno tendría que preguntarse cómo es que creo los datos. ¿Cómo es que puedo insertar datos? Digamos un int dato. ¿Cómo podría? Bueno, la primera opción es de que, como en este caso, la lista esté vacía. Entonces es muy fácil, ¿no? Porque el dato que está llegando sería el primero. Entonces yo digo, si la lista está vacía, igual true, lo voy a hacer en forma de método. Si la lista está vacía, ¿qué significa? Que el dato que estoy tratando de añadir es el primero. Por lo tanto, mi raíz va a ser construida, por así decirlo. Un nuevo nodo con este dato. Y nada más. ¿Qué necesito ahora? Necesito un método boolean que me diga si la lista está vacía o no. ¿En qué momento yo diría que la lista está vacía? La lista está vacía siempre y cuando la raíz no tenga nada guardado, es decir, esté null. Entonces return si la raíz es exactamente igual a null. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí voy a hacer acá un método toString. Esto simplemente para ir viéndolo. Public string toString. String res va a ser igual a acá
paréntesis más raíz.dato más ya, creo que es return res. Ya. Ok, entonces acá en la clase main lo que voy a hacer es crear una lista enlazada L, que va a ser una nueva lista enlazada, y luego voy a crear, voy a añadirle un dato L.insertar el 5, ahí está, y luego le digo system.out println L, ahí está. Entonces, si ahora ejecuto esto, mi lista me debería mostrar el 5, es decir, solo tengo un elemento. Ahí está. Entonces, como ven, aquí ya me ha mostrado que he podido guardar el 5. Pero, ¿qué sucedería si es que yo trato de añadir más valores? Por ejemplo, le digo, oye, lista, quiero insertar el 48, por decir. Ahí está. Control C. Ahí. Control V. Uy, creo que sin querer he apretado otro comando. Espero no pase nada. Ya. Entonces, ¿ahora qué va a suceder? Supuestamente yo ya tengo dos datos. Y lo único que pasa es de que me muestra el 5 acá. Es decir, que solo ha guardado el 5. Y en la segunda opción, lo único que me muestra es el 48. Digo, es el 5 también. El 48 no me lo muestra. Se ha perdido. ¿Qué es lo que ocurre? Y es de que cuando yo trato de insertar, si es que está vacía es muy fácil. Pero si es que no está vacía, es decir acá else, ya la cosa se vuelve un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, a ver, vengo acá, esto de acá lo borro, esto de acá también lo borro, voy a crear más circulitos. Ahí, otro más acá y otro más acá. Ahí está. ¿Qué va a ocurrir? Si yo tuviera acá el 5, aquí está su siguiente, que apunta hasta este nodito. Acá tengo el 14, acá tengo el siguiente, que apunta a este nodito. Acá tengo el 2, acá tengo el siguiente, que apunta a este nodito. Ahí, y este tiene el 7, no, bueno, al 4, ahí. Y este al siguiente, y este como ya no hay nadie después de él, lo único que hace es apuntar al nulo, ¿no? Esa sería su respuesta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucedería si es que yo a esta mi lista L1 le trato de añadir, le trato de agregar el 1, por ejemplo? En este caso, mi punto de inicio, la raíz, ya está ocupada, ya tiene un valor. ¿Recuerdan lo que decía hace un ratito? Esto del enlace es básicamente como direcciones, es como si me estuvieran indicando dónde ir. Por lo tanto, si es que la raíz ya tiene contenido, significa que yo ya tengo una instrucción, ya tengo una dirección, una pauta para avanzar. Entonces lo único que tengo que hacer es seguir estos enlaces, decir siguiente, 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 hasta que me encuentre con que uno de ellos es null. Si es que uno de ellos es null, significa que este de acá es el último. Y recuerdan cómo funciona ArrayList. ArrayList, cada vez que tú añades un valor, siempre lo pone al final. Entonces, en una lista, el método add, o bueno, el método de insertar o añadir, como quieran llamarlo, tendría que ser agregar el valor, agregar el dato al final. Esa sería la misión. Entonces yo sí o sí necesito conocer cuál es el último dato. ¿Cómo hago eso? Simplemente usando esta referencia de siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente?
siempre y cuando el siguiente no sea null. Si en algún momento me encuentro con que el siguiente ya es null, entonces significa que estoy en el último. ¿Cómo tendría que escribir eso? Yo lo que tendría que hacer es nodo último. Mi misión es buscar el último nodo. ¿Desde dónde voy a empezar mi búsqueda? Pues desde el único que conozco, desde la raíz. Entonces digo, mientras de este nodo, que es el último disque, su siguiente sea distinto de null, es decir, me has mentido, tú no eres el último, tengo que ir a buscarlo. Entonces le digo, ok, lo sigo buscando, voy a seguir las indicaciones que me des, es decir, voy a ir al siguiente. Y una vez de que termine este ciclo, yo ya voy a conocer cuál es el último nodo. Lo que tendría que hacer ahora es crear un nuevo nodo, que sea igual new nodo, con el dato. Ahí está. Entonces para este punto, eso de acá me lo voy a recorrer un poquito para acomodarlo. A ver si me reacciona, ahí está. Lo voy a achicar un poquito también, muy grande. Ya, ahí sí que esté. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? A ver, ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Una vez de que yo ya he detectado cuál es el punto final, ¿no? Que vendría a ser este es el último, yo lo que tengo que hacer es generar un nuevo nodito, acá, aquí, tengo que generar un nuevo nodito que tenga el valor que estoy queriendo añadir, que en este caso es el 1, nuevo, es el 1, este es su siguiente, no apunta a nadie, es decir, null, y lo que tengo que hacer es conectarlo. ¿Cómo hago esa conexión? Yo ya no quiero que de este su siguiente sea null, quiero que su siguiente sea este nodito. Entonces lo único que tengo que hacer es decirle, oye, último, tu siguiente ahora va a ser este nuevo nodito que estoy creando. Y con eso ya lo he conectado. Con eso ya he generado la referencia para que estos dos puedan comunicarse. Es como decir, oye, hemos cambiado la dirección de tu restaurante favorito, ahora la dirección es este, ¿no? Se ha actualizado. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces aquí yo le digo, oye, tu último nodo, tu siguiente ahora va a ser este nuevo nodo. Y listo, nada más. ¿Qué habría que hacer acá en el toString? El toString básicamente es para mostrar los elementos de la lista. Yo tendría que hacer esto siempre y cuando haya elementos en la lista. Es decir, esto tendría que hacerlo para todos y cada uno de los nodos. Entonces, tengo que seguir la misma lógica. Nodo actual, el actual que estoy tratando de mostrar. Y como en todo, siempre voy a empezar por la raíz. Entonces, mientras actual sea distinto de null, en este caso, ¿por qué es así? A ver, esto, ahí. En este caso, ¿por qué es así la condición? Como mi intención es mostrar todos los datos, en el momento en el que yo llegue al último, ese también lo tengo que mostrar. Es decir, yo sigo los enlaces, las indicaciones. Muestro el 7. Ok, entonces 7. Flechita. Sigo el enlace 5. Muestro el 5. Flechita. Sigo el enlace. Muestro el 14. Flechita. Sigo el enlace 2. Flechita. Sigo el enlace 4. Flechita. Sigo el enlace 1. Flechita. Sigo el enlace. Este me dice que es null. Allá entonces ahí me detengo. Hasta ahí termino. Entonces, la condición acá cambia porque la intención es otra. Yo no quiero revisar cuál es el último nodo. Quiero revisar todos los nodos.
Y en el momento en el que me encuentre con uno que es null, significa que ya no existe nada. Entonces acá, en vez de decir raíz, sería actual.data. Y ahora sí creo que funciona. A ver, veamos. Run. Acá esto que sea signo más, porque si no, mucho texto. Ahora sí. A ver, lo runeo. Return res. Dice no puede no haber sido inicializada. Ah, lo que pasa es de que ahí. Y esto es más igual. Si me hubiera dado error, si no. Ahora sí tendría que dar. A ver si funciona, por favor. No me hagas quedar mal. Creo que se ha enciclado y... Ah, ya. Se ha enciclado acá. Lo que sucede es de que estoy revisando un nodo y nunca avanzo, ¿no? Entonces, reviso el nodo, lo muestro y ahora lo que tendría que hacer es avanzar. Actual punto siguiente, ahí está. Y ahora sí. Ok, entonces fíjense acá. He añadido el 5, imprimo mi lista. Entonces, como mi lista solo tiene un elemento, pues me muestra solo el 5. ¿Qué pasa si ya después añado el 48? Imprimo mi lista y ahora tiene el 5 y el 48. Si yo sigo añadiendo, por decir yo que sé, L.insertar, el 14, L.insertar, el 37, L.insertar, el 21, ahí está. Uy, no sé por qué me dice ahí que no se puede conectar. Por favor, espero que no me esté fallando el internet. Qué raro. Ahí está, ya volvió. Main Java. Choose más changes. Ahí está. A ver. Run. Ahí está. Ahí me he olvidado ponerle el coso. Acá. Me olvidó ponerle que lo imprimo. Aquí, ahora sí. Ahora sí lo muestro. Entonces me tendría que mostrar 5, 48, 14, 37, 21. Todos en la lista. A ver, está ahí compilando. Por favor, funciona rápido. Ahí está. Entonces, como ven, la lista ha aumentado. Ahora tiene el 5, el 48, el 14, el 37 y el 21. Y después ya no hay nada. ¿Por qué? Porque son todos los elementos. ¿Qué es lo que tocaría hacer ahora? ¿Dónde está? Acá con la lista enlazada, como les mencionaba hace un momento, la intención con todas las estructuras de datos sería de que podamos realizar al menos estas operaciones básicas. Guardar, que de momento ya lo tenemos, poder acceder, poder eliminar, poder conocer el tamaño y tal vez hasta poder reemplazar. Estas serían las operaciones básicas, al menos hablando de una lista. ¿Qué es lo que habría que hacer? Una vez que tengamos construido todo eso, siempre hay que tener cuidado con los nodos. La mejor forma siempre es utilizar ciclos, ¿no? Ciclo while, para ir avanzando. La condición afecta mucho, hay que tener cuidado. Y una vez que tengamos ya listas nuestra clase, todo con todas las operaciones básicas, he visto que el listener les ha dejado acá la guía de ejercicios de la parte de estructuras de datos lineales. Entonces con esto ustedes tendrían que venir y tratar de realizar al menos todos los que tienen lista, ¿no? Por ejemplo acá nos dice dada una lista de simple enlace, una lista enlazada.
contar la cantidad de elementos que tiene. El inciso B tal vez les digo que no lo apliquen por ahora, es un poco confuso siempre ese ejercicio. Luego el inciso B, invertir los enlaces de la lista. Ojo, aquí dice invertir los enlaces, no necesariamente invertir los datos de la lista. Hay que tener cuidado con eso. Concatenarla con otra lista, es decir, que terminen uniéndose. Dividirla en listas de longitudes iguales. Que contienen, asume que no puedes usar el método contar elementos. Luego, saber si tienes una lista de elementos comparables, poder ordenarla. Esas serían por lo menos las operaciones básicas. ¿Qué podemos hacer ahora? Así a modo de avanzar. Ya tenemos la lógica para poder insertar elementos, es decir, con todo esto siempre vamos a crear referencias, por si acaso. A ver si esto me deja. Acá. Cada vez que nosotros escribimos la palabra new en cualquier parte, generalmente son para los objetos, cada vez que nosotros usamos new, eso significa un nuevo espacio de memoria, es decir, en alguna parte va a quedar ahí guardada la información. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, ¿por qué es que funciona esto? Porque constantemente estoy generando nuevos nodos en quién sabe dónde y lo único que hago es guardar su referencia. Es decir, este nuevo nodo está ubicado en la calle Sucre, esquina Lanza. Ok. Que el otro nodo que están guardando está en la Colombia y Heroínas. Yo qué sé, ¿no? Aquel otro nodo está en la avenida Aroma y Ayacucho, yo qué sé, ¿no? Entonces así, es como si se estuvieran guardando de dónde están las ubicaciones. Podemos hacer nosotros ahora el método para poder tal vez contar la cantidad de elementos, porque ese está acá, ¿no? Es el primer inciso, contar la cantidad de elementos. Eso vendría a ser un public int, tal vez tamaño, ¿no? Tamaño de la lista. ¿Por qué? Porque ArrayList, cuando ustedes traten de tomar como que la base de ArrayList cuando nosotros lo utilizamos, si es que queremos saber la cantidad de elementos, tenemos que usar el método size. Y bueno, la traducción de size sería como que tamaño, ¿no? Y bueno, también recomendarles, en Java no podemos usar ñ, así que lo que generalmente vamos a hacer es poner i, ¿no? NI, entonces tamaño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? La intención sería de que tenemos un método que quiere retornar la cantidad de datos, el tamaño de la lista. Entonces aquí yo puedo decir, tengo aquí mi cantidad y eso voy a hacer lo que retorne. Eso va a ser lo que retorne. Y esto de momento es 0. ¿Qué va a pasar acá? Yo lo que quiero es contar todos los datos, todos los nodos que he creado, siempre y cuando estos tengan información, es decir, siempre y cuando sean distintos de null. El null ya no contiene información, ya no es relevante para mí. ¿Qué va a ocurrir ahora? Yo necesito, nuevamente, como en este caso la lista solo conoce el punto de inicio, la raíz, el punto inicial, tengo que empezar desde ahí. Entonces, el nodo actual que voy a contar va a ser la raíz. Ese es el primero. Entonces digo, mientras actual sea distinto de null, ¿qué hago? Aumento mi cantidad, cant más, y avanzo al siguiente nodo. Eso nunca se olviden, siempre es importante avanzar. Punto siguiente. ¿Cómo avanzo? Si este atributo siguiente me permite a mí saber dónde está el siguiente nodo, la ubicación, lo único que tengo que hacer es seguir esas indicaciones. O sea, ya está todo escrito, lo único que tengo que hacer es aplicarlo. Y con eso bastaría. Entonces fíjense acá. Vengo acá en main y le digo el tamaño es dos puntos más l.tamaño. Ahí está. Ahí está.
Entonces, fíjense. A ver, está compilando y ahí está. Entonces, cuando yo tengo el 5, el tamaño es 1. Cuando yo tengo 5 y 48, el tamaño es 2, tiene 2 datos. Cuando yo tengo 5, 48, 14, 37, 21, el tamaño es 5, son 5 datos. Entonces, está correcto, ¿no? Facilito. ¿Dónde va a estar lo difícil? De momento, estamos viendo de que con números enteros está funcionando, ¿no? Aquí con int. ¿Qué pasaría si ahora yo quiero, en vez de números enteros, que sea tal vez con números decimales, 5.8? Automáticamente me pone un error y me dice el método insertar, que trabaja con un entero, en la lista enlazada, no puede aplicarse al dato que tú estás queriendo utilizar, que es un double. ¿Qué pasa si es que yo quiero crear otra lista enlazada, pero que trabaje con doubles, con números decimales? Una opción así como que la salida rápida es agarrar esto, control C, todo lo selecciono, acá, añado una nueva clase, lista enlazada, double.java, ahí, lo pego y le cambio el nombre, ¿no? En vez de lista enlazada, que sea lista enlazada doble. Que en vez de trabajar con enteros, trabaje con doble. Que, ¿dónde está? Creo que eso nomás tengo que modificar acá. ¿Qué va a pasar? Si trato de compilar esto, ¿no? Si le pongo acá run, me va a empezar a botar errores. ¿Por qué? Bueno, aquí primero que nada, lista enlazada doble, ahí. A ver, si trato de compilar esto, me va a botar un error y me va a decir, oye, tú estás queriendo crear acá un nodo con un double, pero el nodo trabaja con int. Entonces, una solución más. Copio esto, vengo acá, añado otra clase que esta vez sea nodo double.java. Ahí está, lo pego. Esto sería nodo double. Yo quiero trabajar acá con doubles. Ay, caray, double. Y acá con double. Y acá otro con double. Listo. Entonces tengo que venir acá y en vez de poner nodo, tengo que usar nodo double. Ahí está. Entonces acá esto es nodo double, esto es nodo double, nodo double, double. Luego acá otro y creo que listo con eso. A ver, lo runeamos. Debería compilar ahora. Aquí en el nodo, esto. Aquí necesita un nodo doble. Y listo. A ver, ahora sí. Creo que con eso ya funcionaría. Ahí está. Bueno, igual no preparé nada. Entonces, ahora tengo una lista que puede funcionar con doubles. Entonces, lista enlazada double L1, que sea una nueva lista enlazada de doubles. Listo. Entonces voy a copiarme todo esto y voy a poner todos los números con decimales. Ahí está. En vez de 5, que sea 5.4. En vez de 48, que sea 48.3. En vez de 14, que sea 14.75. 37.36. 21.05. Ahí está. Entonces todos son doubles. Si yo ahora lo ejecuto, hemos visto de que la primera parte, la que trabaja con enteros, funciona bien. Aquí esto es L1, qué tonto. ¿Dónde está? Aquí es L1. Aquí es L1. 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 L1.
todo L1. Ya están viendo, ¿no? Esto también es a modo de que ustedes noten de que se sufre con esto. Si es que uno quiere hacer los cambios directamente, se sufre acá. A ver, yo creo que con eso, si es que no me he olvidado de alguno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto de aquí es la primera parte, la que nosotros ya teníamos funcionando con los enteros, y esta otra de acá es la que hemos cambiado ahorita para que trabaje con doubles, ¿no? Con números decimales. Han notado de qué he tardado, ¿no? Me ha empezado a botar muchos errores, he necesitado prácticamente duplicar todo, es decir, aquí tengo mi lista enlazada que trabaja con enteros, y aquí tengo una lista exactamente igual, es decir, lo único que he cambiado era esto, el nombre de la clase, y aquí el dato, esto, y después todo lo demás es igual. Con el nodo habíamos visto de que funcionaba bien con enteros, pero con doubles no funcionaba, así que he tenido que crear otro exactamente igual, donde lo único que cambia es esto. Y bueno, el nombre acá, ¿no? Pero si se fijan, casi nada de diferencia hay. Es como que si ustedes ven esto, hasta piensan de que me he copiado, ¿no? Si es que fueran como el docente, uno vería y dice, pero esto te has copiado, esto es anulado, ¿no? Anulado en tu examen. Ahora imagínense si yo tuviera que hacer eso para cada dato que quiero implementar, para un string, para un boolean, para un char, para yo que sé, para una persona, para auto, ¿no? Clases. Sería muy tedioso hacer uno para cada uno. Entonces, ¿qué es lo qué soluciones se dan? Primeramente, en Java, a modo así de terminar, yo creo que eso no lo voy a explicar hoy. En Java, cuando les decía esto de la memoria dinámica, sí o sí trabaja con objetos, sí o sí, debería trabajar con objetos. En nuestro caso, nuestra lista enlazada, ¿con qué trabaja? Con int. ¿Por qué trabaja con int? Porque es un dato que nosotros ya sabemos manejar, es como que nos sentimos un poquito más cómodos con eso. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que yo quisiera guardar datos que he creado? Por ejemplo, una clase persona, una clase auto, todo eso. No voy a estar creando uno para cada uno. Lo que ocurre es que cuando uno crea estructuras de datos, la idea es de que funcionen para cualquier dato. ¿A qué me refiero con esto? A no hacer lo que he hecho hace un ratito, de crear el doble de todo simplemente para cambiarle el tipo de dato y que en vez de entero sea doble. La estructura de dato de por sí debería funcionar con lo que yo le diga. Si quiero que trabaje con string, entonces debería trabajar con string. Si quiero que trabaje con enteros, debería trabajar con enteros sin ningún problema. Si necesito que trabaje con boolean, con char, con persona, con auto, yo que sé, debería funcionar. Entonces para ello hay como dos soluciones. Una es la clase object. Otra es el tipo genérico. La segunda, bueno, las dos creo que las va a explicar el listener, así que tampoco quiero profundizar mucho en eso, tal vez ya lo ha hecho, así que quizás ya saben la respuesta. Lo único que quiero explicar es de que ¿por qué object? ¿Qué es object? Object básicamente es por así decirlo, la primera clase, ¿no? Primera clase. Acá lo borro. Acá, clase de Java. No sé si es la primera que han creado así como tal, pero es básicamente la primera en jerarquía. ¿A qué me refiero? Que cuando ustedes crean tal vez una clase auto, yo que sé, ¿no? Por ejemplo, auto. Han decidido crearse una clase auto que tiene su matrícula, tiene su marca,
modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se han creado esa pequeña clase. Esta clase no hereda de nadie, eso también lo hablamos, el tema de herencia. Esto no hereda de nadie. Es decir, yo lo que hago es poner public class auto y pongo las llaves y aquí mi contenido. Cuando existe herencia, solemos poner la palabrita extends. Entonces esta clase auto no hereda de nadie. Sí y a la vez no. ¿Por qué? La clase auto no hereda de nadie en concreto, pero Java automáticamente, por más de que uno no lo ponga, es como que interpreta esto. Extends object. Por más de que tú no lo pongas, Java como que le aumenta eso a todas las clases, a todas y cada una de ellas. Entonces, es por eso que dicen que Java es como que un lenguaje de programación orientada a objetos, porque es como que todo se termina volviendo un objeto. Así que una opción, si es que todos son objetos, sería utilizar object como tipo de dato, es decir, cualquier cosa puede encajar ahí. El tipo genérico es básicamente, o tipo parametrizado, que es otra opción, o parametrizado, es otra opción. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada uno de ellos? Object te permite guardar lo que sea, es decir, lo que sea. Tú quieres guardar un auto con un perro, con una persona, con un entero, puedes hacerlo. Todos son objetos. El tipo genérico o parametrizado, ¿qué es lo que hace? Tú le avisas que quieres guardar y Java te deja guardar solo esos datos. Si tú le has dicho strings, pues entonces solo strings. Si tú le has dicho enteros, pues entonces solo enteros. No te permite guardar nada más. Ambos nos permiten solucionar este pequeño problema de que una estructura de datos debería funcionar para cualquier dato, pero dentro de lo que cabe, ambos tienen desventajas también, ¿no? El tipo genérico es estricto, es decir, si tú me has dicho tal cosa, pues eso me tienes que cumplir. El object es más permisivo, pero eso también puede ser malo porque puedes juntar datos que no quieres tener en un mismo lugar. Y a la larga también pierdes la información. Es decir, si al final todos son objetos, ¿cómo puedo diferenciar uno del otro? No tengo ni idea. Entonces ahí es donde surgen los problemas. Pero bueno, eso yo creo lo avanzaremos la siguiente clase a modo de ir explicando. Todo esto de las listas se los voy a pasar por el grupo de Telegram para que lo vayan revisando. Eso sería todo, jóvenes. Nos veríamos la siguiente semana. ¿Ok? Un gusto que me hayan acompañado. Nos vemos. Hasta luego.